busquemos más casos, porque hay novedades y hay más últimas horas. Hay un movimiento a esta hora que puede tener consecuencias importantes en el universo ultra. Atención a lo que acaba de hacer el Congreso de los Diputados. Expediente a Vito Quiles para expulsarlo del Congreso. Es el primer paso para sacar a los ultras del Congreso de los Diputados. Marta Ita, última hora, cuéntanos. Pues sí, Javier, la mesa del Congreso ha aceptado hoy una denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios contra el agitador de ultraderecha por grabar en zonas que no están permitidas en el Congreso de los Diputados. Ahora tienen que ver si le imponen una sanción y de qué tipo, de qué gravedad, teniendo en cuenta que es la dinámica que sigue Vito Quiles aquí en la Cámara Baja. No es la primera vez que ocurre. Podría ser una sanción grave por el hecho en sí, pero también por la repetición del mismo, que podría conllevar, ojo, la pérdida de una vez por todas de la acreditación como periodista, teniendo en cuenta que además se han dedicado a reventar, a interrumpir ruedas de prensa en más de una ocasión. Matías Carrasco va a salir antes de la cárcel por su reforma. Antes de que deja de decir bulos y exageraciones. Merece explicaciones, las van a dar. Yo también espero que me den la palabra, lo que pasa es que no me la dan. Hay un borrado de todos los datos de su teléfono móvil. La gente, a ver, estoy trabajando también, señora García. No estás trabajando, estás molestando. No. Yo le quería preguntar por favor. Ya has generado muchos problemas esta mañana. ¿La rebaja de condena supone un desprecio a las víctimas de ETA? Creo que he comprado a Cubarsí por 50 millones de euros. En esa obra pública. ¿Puede no gritarme en el oído? No, no, Estaba preguntando a esta señora. 2 expedientes abiertos en una semana. A Bertrán Endongo, Vito Quiles. Hay movimientos aquí. Todo esto al mismo tiempo en que se secan ciertas fuentes de dinero. Curioso esto. Hoy, después de lo que ha publicado el Plural, lo que les vamos a mostrar. Vox intentando, 1, cerrar y 2, silenciar que el dinero de la Dana no ha llegado a las víctimas de la Dana. Que las donaciones que Vox pedía para sus juventudes se han quedado en sus juventudes. Y que después de aquel mensaje de nos inventamos cualquier pollada, decían literalmente, Jorge Buxadé, altísimo cargo en Vox, intenta pactar, cerrar aquello así. La gente a la que habéis pedido dinero, hay un engaño original. Con el posterior engaño de que el dinero ese no te está destinando la gana. Cuando tú mantienes el dinero en tus cuentas corrientes, y tienes ahora el doble de lo que tenías el 31 de diciembre, es 105.000 euros. Es decir, que habéis doblado los ingresos en lugar de gastarlo en la vez. ¿Cuánta gente dio dinero porque vivió a Santiago? ¿Cuánta gente confía? Mirad, vosotros trabajáis para nosotros. Una noticia, vosotros estáis implicados en una estafa y vos lo sabías. No. Estos son los audios. Buxadé sabe que hay, dice, un fraude antes y un fraude después. Sabe que esto es dinero que no ha llegado a las víctimas de la Dana. Y dice, Santiago Abascal lo sabe también, lo que tenemos es un escándalo de dinero que debía llegar a las víctimas, pero que se ha quedado en los bolsillos de quienes decían el pueblo salva al pueblo. Estampa en Vox hoy escala, porque hoy el diario El Mundo publica los mensajes de Santiago Abascal en el escándalo de Revuelta. El escándalo de Revuelta, se lo hemos contado aquí, es pedir dinero para la Dana y no distribuirlo después entre los afectados de la Dana. Esto es lo que hizo la organización juvenil de Vox. Vox asegura que les ha denunciado. Hoy conocemos los mensajes de Santiago Abascal. Y esos mensajes son graves por 2 cosas. Primero, porque la denuncia ha tardado en llegar 6 meses. Y segundo, porque demuestran que Santiago Abascal lo sabía. 2 meses y medio después, Santiago Abascal decía, cerrad esto y nos tomamos los cafés que sean necesarios. Hoy
la posición de Santiago Abascal personalmente en todo esto. Marta Ita queda muy comprometida, muy tocada. Sí, Javier, la posición de Abascal después de estos mensajes de WhatsApp que revela El Mundo está en entredicho porque se demuestra que 2 meses y medio antes de que su organización denunciara los hechos, él era consciente de lo que estaba ocurriendo con Revuelta. No solo eso, el líder de Vox llegó a implicarse personalmente, dio la orden junto a Ignacio Garriga, su secretaria general adjunta, de que encauzara el conflicto. Esos WhatsApps entre Santiago Abascal y el presidente de Revuelta revelan que él quería que todo se solucionara cuanto antes y luego, si hacía falta, ya se tomarían un café sin preocuparse por las fidelidades a cada partido. Como sabes, he hablado este tiempo con Enrique y ya estamos aclarando la contabilidad de Revuelta. Si pudiéramos vernos para un café rápido, me gustaría solo, como hice por teléfono, contarte mi versión. Nunca he querido ser infiel al proyecto. Siento si de verdad me he proyectado como enemigo. Hay un tema a resolver. Ignacio y yo le hemos encargado a Monse que lo resuelva contigo y la manera de hacerlo. Te pido que atiendas a lo que te diga Monse y que se solucione eso cuanto antes. Y después nos tomamos los cafés que quieras. Ninguna preocupación por cuestiones relativas a fidelidades. Esos mensajes son del 19 de septiembre, 2 meses y medio antes de cualquier denuncia y 6 meses después de que la formación conociera esto, de que Kiko Méndez Monasterio hablase de aquello. Así que, Losada, la posición de Abascal, esto de no lo sabíamos, acaba de quedar tocada, hundida. Bueno, la posición de Abascal acaba de quedar completamente en evidencia. Este asunto de cafelito y corrupción es un nuevo formato. Hasta ahora habíamos visto bolquete de putas y corrupción, habíamos visto chalet y corrupción, habíamos visto amigas y corrupción. Esto de cafelito y corrupción es una novedad, es una nueva aportación de la ultraderecha española en esta carrera incesante de aportaciones a la política española. Los mensajes son muy obvios y son muy evidentes. Cero preocupación por las víctimas de Valencia, cero preocupación por los españoles y españolas que generosamente y de buena fe dieron su dinero a Revuelta para que fueran las víctimas de Valencia, y toda la preocupación por salvar su responsabilidad y por salvar, dicho en Cristian Paladino, su culo, que es lo que le importa realmente en este caso a Santiago Abascal, al que oíamos antes hablar de gobierno corrupto, mafioso. Bueno, esto que acabamos de escuchar son las típicas conversaciones de alguien corrupto y mafioso intentando encubrir algo que es corrupto y mafioso. Parece el intercambio de mensajes que veríamos en una película. Tú sabes que alguien de tu entorno ha hecho algo grave que te puede comprometer y lo que le estás proponiendo es que haga todo lo posible, no para exponerlo, no para denunciarlo, no para reparar a las víctimas, ni siquiera para que el dinero llegue a donde tenga que llegar, sino simplemente para taparlo, para que no se sepa. Y luego ya, Javier, nos tomamos los cafelitos que haga falta. Pido lectura aquí en mesa. Estos mensajes que hoy publica El Mundo, nos tomamos esos cafés después, 19 de septiembre. 2 meses y medio después llega la denuncia. 6 meses antes empiezan las irregularidades. 8 meses y medio de distancia. Pero Vox está cargando contra los periodistas, demandando a quienes informamos y diciendo que esto es una conspiración. Esta es la forma en que la extrema derecha funciona cada vez que tienen un poquito de dinero, cada vez que... son los que hablaban de paguitas, atención. Y luego, claro, el Partido Popular gobierna con ellos porque, total, pelillos a la mar. Si tampoco esto es tan grave, negacionistas de todo, de la violencia machista, de todo lo que haga falta. Pero veremos lo que pasa el lunes en las elecciones extremeñas y si el Partido Popular necesita Vox, va a poner una consejería de tomarse un cafecito cuando os quedéis con el dinero de las víctimas. Nada que deja más en evidencia un populista que critica el bipartidismo, los partidos entre comillas corruptos o que critica el corrupto con ser corrupto. Además, robando dinero justamente a los que lo necesitaban. Claro, en este caso son las víctimas de la DAA. Lo que anunciamos que iba a pasar hace una semana, que Vox había podido hacer 2 cuestiones sobre Revuelta: o encubrir un delito, porque ellos conocen el delito, ahora se está hablando ya desde marzo de este año, y por tanto
encubrieron un delito, que era el desviar fondos de la Dana, o hicieron una extorsión para quedarse a futuro con el dinero que una maquinaria tan potente como Revuelta podía obtener. Dijimos que había varios diputados, que esto no era una cosa de jovenzuelos, y que estaba Manuel Mariscal, el que quiere entrar a la televisión española en lanzallamas, pero que calla ante las presuntas irregularidades de Revuelta, que estaba Busadé, que es ni más ni menos que el representante de Vox en el Parlamento Europeo, y que hablaban en nombre del número 1, de Santiago Abascal. Y eso es lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Y te aseguro que esto no acaba más que comenzar. ¿Hay más? Sí, hay más porque se han grabado, claro. Cuando la dirección del partido acusa a una serie de dirigentes que están en Vox, que trabajan en Vox, de que han robado, estos se niegan a reconocer estos hechos y comienzan las grabaciones, pues se están grabando entre ellos y por tanto los próximos días veremos muchos más capítulos que retratan a la perfección cómo funciona un partido de extrema derecha y el enorme dinero y el enorme negocio que estas formaciones políticas son capaces de mover. Chema Garrido, Diario El Plural, cuídate, un abrazo. Un abrazo, cuidaros. Por supuesto que sí. Sí, no, yo voy a ser muy breve. ¿Os acordáis cuando Mariscal dijo que iba a borrar la sonrisa de la cara a no sé cuántos periodistas de televisión española? A lo mejor se le empieza a borrar a él antes. Y a lo mejor descubrimos que el lanzallamas y la motosierra con los que iban a entrar en esta casa eran con dinero robado. A lo mejor el lanzallamas era con dinero de las víctimas de la Dana. Pero qué poca sorpresa del hijo de la Albondiguilla, del sobrino de Rodrigo Rato y del señor Abascal, que fue persona, militante y cargo del partido político más corrupto de la historia, del Partido Popular, y ahora ha ido a por el segundo partido político para intentar hacerlo lo más corrupto de la historia. Lo peor de esto es que si se demuestra, como se está demostrando, si esta gente presuntamente ha trincado, se ha robado y se ha beneficiado de las víctimas de la Dana, de lo más miserable, de robar a gente que tenía lodo y barro en su casa, que estaba de basura hasta arriba, que necesitaban cada euro, cada arroz, cada gramo, cada agua, cada botellita, y esta gente se ha forrado y no me vais a permitir terminar con esto, no lo están contando en ningún medio. Empezó El Plural a publicarlo hace una semana, hasta que El Mundo no ha sacado algunos de los audios en las teles privadas de este país que se dan golpecitos de pecho cada mañana diciendo que hablan mucho de Paco Salazar. De estos fascistas y presuntos corruptos no han hablado por lo que sea, no interesa, no vaya a ser que el vicepresidente, el señor Feijóo, se caiga en el camino y se demuestre que es un presunto corrupto y un presunto ladrón. Bueno, vamos a ver. Perdón, ¿ha quedado claro? Breve, sobre todo breve, ha quedado breve. Otro boom, vaya mazazo. Y esto además en el contexto de lo que estábamos conociendo por el tema este de Revuelta del dinero que se publicó, tenía que ir a la Dana y no fue a la Dana. Bueno, a ver, lo que me parece es, como en todos los casos similares, sean del partido que sean, primero, obviamente, la solidaridad absoluta con las víctimas y la condena del caso, y luego el cinismo absoluto de Vox, y que cuando salta algún escándalo lo que intenta es taparlo, ¿no? Y no condenarlo, no actuar con contundencia. Pero ahí sí que digo una cosa. Yo no me rasgo las vestiduras, estamos hablando de un partido que ha convertido el antifeminismo en una de sus banderas, en negar o fomentar esa idea de las denuncias falsas, en atacar todo lo que abandera y por lo que ha luchado el feminismo. Por lo tanto, ese cinismo en Vox, digamos, que quien no quiera verlo, pues es porque no le da la gana, pero está ahí clarísimamente. Entonces, yo ahí no me rasgo las vestiduras. No podía esperar otra cosa de ellos, ¿no? Y Manuel, un titular te pido. No, hay una cascada de este tipo de asuntos. En este caso, lo relevante es que le toque también a la extrema derecha, que no solamente está inmersa en todas estas cuestiones que tienen que ver con delitos sexuales y con abusos, con acosos, con menores incluso, sino, como habéis estado contando antes, incluso rapiñando el dinero que les corresponde a los perjudicados de la Dana en la Comunitat Valenciana, ¿no? A mí me parece especialmente alarmante, y sobre todo me parece especialmente alarmante que no haya una decisión firme y unitaria de todas las fuerzas democráticas de este país, incluidos los medios de comunicación, en poner pie en pared contra el avance de la extrema derecha, que es un avance destructiva de valores, pero fundamentalmente es una extrema derecha
nostálgica de tiempos pasados y que son, digamos, depredadores de la democracia. Lo están haciendo poco a poco. Ya lo decían los nazis, ¿no? Utilicemos las instituciones de la República, se refería a la República de Weimar, para destruirla. Eso es lo que está haciendo Vox. Y me parece que hay una especie de silencio de los corderos orquestada para no moverse. Uno piensa que le va a afectar más a uno, otros piensan que le va más a afectar a otro, pero la realidad es que nos afecta a todos. Pepe, ¿por qué? No, bueno, la alusión a los nazis me parece que es un poquito exagerada. Creo que no estamos en ese momento ni en ese recorrido. Creo que me parece es un poquito fuerte. Me ha parecido, vaya. Bueno, pero yo no he dicho que sea nazi. Yo lo que he dicho es que recuerdo cómo los nazis, es una alusión histórica solamente, pero la historia está a disposición de cualquiera, la puedo leer yo y cualquiera de los que estáis ahí sentados, y podréis comprobar cómo efectivamente los seguidores del partido nazi se ufanaban de usar las instituciones democráticas de la República de Weimar para alcanzar el poder y luego destruirlo. No es que lo propusieran, es que lo hicieron. Y a mí me da miedo que la extrema derecha en este país utilice las instituciones democráticas para luego tumbar la propia democracia. Y eso veo que no conmueve, al parecer, a las instituciones, a los partidos políticos, y me da la impresión que tampoco a muchos periodistas. Es que eso no va a ocurrir. O sea, y siento discrepar. No va a ocurrir eso de que la ultraderecha se haga con el poder en España y derrote las instituciones y nos eche de la libertad. Eso no va a ocurrir porque no tiene apoyo suficiente, y las pruebas son las encuestas. Por tanto, hombre, está bien que nos tentemos la ropa, pero sin exagerar. Bueno, no, yo sí exagero muchísimo. Por cierto, hablando de encuestas, a lo mejor tú sabes dónde está mi chavila, yo no. Ni idea. Lo digo por la credibilidad que le dais a veces a las encuestas. Yo soy bastante crítico con todas ellas y me las creo todas, porque como creyente que soy político tengo que creerme todas las encuestas, pero claro, una ciencia que en función de quién la encargue dice una cosa y otra dice la otra, pues la verdad es que estoy bastante escéptico. Pero bueno, en cualquier caso, tienes razón, las encuestas de momento no le dan la mayoría absoluta a Vox en ninguna parte, pero sí le dan la mayoría decisoria. Está ocurriendo en Valencia, que no es ningún ensoñamiento, o como está ocurriendo en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, en donde cualquier medida que se adopte en el ayuntamiento, la corporación municipal tiene que depender absolutamente del placer de la extrema derecha, y en donde se están practicando políticas de extrema derecha precisamente por la influencia de Vox en el gobierno popular del señor Sanz en la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, por cierto. Bueno, por cierto, ojo porque hay novedades, porque hablando de Andalucía...